Te quedas en la calle, suegra, me gritó mi nuera mientras sus padres asentían con desprecio. En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría, y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Lidia Esperanza Morales. Tengo 63 años y vivo en las afueras de Guadalajara, en una colonia que antes era tranquila, pero que ahora se llena del ruido constante de construcciones y el bullicio de familias jóvenes que parecen tener todo resuelto. Cada mañana, antes de que el sol ilumine completamente mi pequeña ventana, me levanto a las 5:30 para orar. Mis rodillas crujen al arrodillarme sobre el suelo frío de cemento. Pero es mi momento sagrado, mi conversación silenciosa con Jesús. Con mis manos arrugadas sostengo el rosario que mi difunto esposo Aurelio me regaló en nuestro 20º aniversario de bodas. Las cuentas están desgastadas, pulidas por miles de avemarías susurradas en la penumbra. Siempre comienzo pidiendo por mi hijo Samuel, por mi nuera Roberta, por mis 2 nietos que son la luz de mis ojos cansados. Después oro por paciencia, por sabiduría, porque Dios me ayude a ser la suegra que Él quiere que sea, no la que mis propias heridas me empujan a ser. La casa donde vivo desde hace 10 años, desde que enviudé, huele a frijoles refritos y café de olla cada mañana. Es la casa de Samuel, mi único hijo, construida con los ahorros que él y su esposa juntaron trabajando en una maquiladora cerca del centro de Guadalajara. Las paredes son de bloc pintado de color durazno, y en la sala hay un pequeño altar con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que salvé de mi antigua casa cuando tuve que venderla para pagar las deudas médicas de Aurelio. Cada día, después de mis oraciones matutinas, preparo el desayuno para toda la familia, tortillas hechas a mano, porque así me enseñó mi madre y así le enseñé a mi hijo. Frijoles que dejo reposando desde la noche anterior, café que hiervo en una olla de barro que heredé de mi abuela. Roberta nunca me ha dicho gracias por esto, pero yo sigo haciéndolo porque así es como una madre cristiana muestra amor, sirviendo sin esperar recompensa, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Roberta tiene 32 años, cabello teñido de rubio que se retoca cada mes en un salón del centro, y uñas largas pintadas de colores que cambian según la temporada. Trabaja en una oficina de créditos y siempre está hablando por teléfono sobre números que no entiendo, con una voz que se vuelve más dulce cuando habla con clientes y más cortante cuando habla conmigo. Me llama suegrita cuando hay visitas, pero cuando estamos solas, su tono cambia completamente. Lidia, me dice, sin siquiera el respeto del doña que cualquier persona decente usaría con una mujer de mi edad. La ropa que lavaste ayer no quedó bien. Huele a viejo. Úsale más suavizante. Yo bajo la mirada y asiento. Siempre asiento. Porque mi madre me enseñó que una mujer cristiana mantiene la paz en su hogar, aunque esa paz le cueste pedazos del alma. Samuel, mi hijo, tiene 35 años y los ojos cansados de un hombre que trabaja doble turno para mantener a su familia. Heredó la frente amplia de su padre y mis manos grandes, pero no heredó la paciencia que Aurelio tenía conmigo. Cuando llega del trabajo, saluda a Roberta con un beso en la mejilla, abraza a los niños y a mí me dice, ¿cómo está, jefa? Con una sonrisa que ya no llega a sus ojos como cuando era pequeño. Los domingos, después de misa en la parroquia de San José, donde el padre Miguel conoce mi nombre y siempre pregunta por mi salud, regresamos a casa para el almuerzo familiar. Ese domingo del mes de octubre que cambió mi vida para siempre, era el cumpleaños de Mateo, mi nieto menor. Cumplía 8 años, y yo había gastado la mitad de mi pensión en comprarle un pastel de chocolate con figuritas de superhéroes en la pastelería La Guadalupana, esa que está cerca del mercado San Juan de Dios. Diosito mío, oré mientras caminaba desde la pastelería hasta la casa, cargando la caja blanca con tanto cuidado como si fuera el Santísimo Sacramento. Que sea un día de alegría para Mateo. Que no haya pleitos. Que Roberta esté de buen humor. Te lo pido por tu sagrado corazón. Cuando llegué a la casa, la sala estaba llena de gente. Roberta había invitado a sus padres,
don Raúl y doña Carmen, que viven en una colonia más elegante cerca de Plaza del Sol. También estaba Cristian, el hermano menor de Roberta, con su esposa Vanessa, que siempre me mira como si mi simple presencia contaminara el aire que respiran. Entré por la puerta principal sosteniendo el pastel, sonriendo porque quería que Mateo sintiera que su cumpleaños era especial. Pero nadie volteó a verme, ni siquiera Samuel, que estaba sentado en su sillón favorito viendo el partido de las Chivas en la televisión. «Buenas tardes», dije con la voz más alegre que pude conseguir. «Ya llegué con el pastel para el cumpleañito». Roberta estaba sentada en el comedor, pintándose las uñas de color rosa, mientras sus padres la observaban con esa sonrisa complaciente que los padres dedicamos a nuestros hijos, sin importar la edad que tengan. Cuando me escuchó, levantó la vista y me miró con esos ojos que siempre me hacían sentir como si fuera una intrusa en mi propia familia. «Ah, sí», dijo con un tono que sonaba más a fastidio que a agradecimiento. «Ponlo en la cocina. Después vemos si los niños quieren comerlo o si preferimos el que compró mi mamá». Mi corazón se contrajo. Doña Carmen había traído otro pastel, uno más grande, más decorado, más caro. Mi pastel, comprado con tanto amor y la mitad de mi pensión, se había vuelto innecesario en menos de 5 segundos. Pero tragué saliva. Sonreí como me enseñó mi fe a hacer y llevé mi pastel a la cocina. Mientras lo colocaba sobre la mesa donde cada mañana preparaba el desayuno para esta familia que parecía tolerar mi existencia más que valorarla, escuché las risas que venían de la sala, risas en las que mi voz nunca se mezclaba. Regresé a la sala y me senté en el rincón donde siempre me siento, en una silla de plástico que Samuel puso ahí, temporalmente, hace 3 años, pero que se convirtió en mi lugar permanente. Desde ahí, observé cómo toda la familia de Roberta la llenaba de atenciones, cómo le preguntaban por su trabajo, por sus planes, por sus opiniones sobre todo. A mí nadie me preguntó nada. Cuando llegó el momento de partir el pastel, Roberta se dirigió hacia la cocina por el suyo, ignorando completamente el mío. Los niños gritaron de emoción cuando vieron las decoraciones elaboradas, los colores brillantes, las letras perfectas que decían «Feliz cumpleaños Mateo», en cursiva dorada. Mi pastel siguió ahí, en la mesa de la cocina, como un testigo silencioso de mi invisibilidad. Y entonces, mientras todos cantaban «Las mañanitas», alrededor del pastel de doña Carmen, Roberta se acercó a mí. Su perfume dulce y artificial llenó mis fosas nasales cuando se inclinó para susurrarme al oído, con una voz que nadie más podía escuchar. «Ya estoy harta de esto, suegrita. Ya estoy harta de ti». En ese momento, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Esa noche, después de que todos se fueron y la casa quedó en silencio, me quedé despierta en mi pequeño cuarto hasta las 3 de la madrugada. No podía dejar de pensar en las palabras de Roberta. «Ya estoy harta de ti», como si fuera una plaga, como si mi presencia fuera una maldición que había caído sobre su vida perfecta. Me levanté de la cama y me arrodillé frente a la imagen del Sagrado Corazón que tengo sobre mi cómoda. Las lágrimas empezaron a caer mientras susurraba una oración que salía directamente de mi alma herida. «Jesús mío, no entiendo por qué permites que me traten así. He dado todo lo que tengo. He guardado silencio cuando debí hablar. He perdonado cuando debí poner límites. ¿Acaso me estás probando? ¿O simplemente ya no te importo?» El silencio fue mi única respuesta. Mientras oraba, mi mente comenzó a recordar todo lo que había hecho por esta familia durante los últimos 10 años. Cada sacrificio, cada peso ahorrado, cada lágrima tragada en nombre del amor cristiano. Recordé el día que Samuel me pidió que viniera a vivir con ellos, apenas 3 meses después del funeral de Aurelio. «Mamá, no puede quedarse sola», me había dicho, tomándome de las manos en la cocina de mi antigua casa. «Véngase con nosotros. Roberta está de acuerdo. Dice que le va a hacer bien tener ayuda con los niños». Yo había vendido mi casa. Esa casita de 2 recámaras en la colonia Revolución, donde Aurelio y yo criamos a Samuel, donde colgamos sus dibujos de la primaria en el refrigerador, donde celebramos sus cumpleaños y graduaciones. La vendí porque Samuel me aseguró que nunca me faltaría nada en su hogar.
que siempre tendría una familia que me cuidara. Con el dinero de la venta, pagué las últimas deudas médicas de mi esposo y le di a Samuel 50,000 pesos para que terminara de pagar su camioneta. «Es para la familia», le dije, «para que no tengan que preocuparse por las mensualidades». ¿Acaso Roberta se acordaba de eso cuando me miraba con desprecio? Recordé también los primeros meses viviendo con ellos, cuando Diego, mi nieto mayor, tenía apenas 5 años, y Mateo era un bebé que lloraba todas las noches. Roberta había regresado al trabajo después de su incapacidad por maternidad, y yo me quedaba cuidando a los niños desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Cambié miles de pañales, preparé miles de biberones. Caminé por la casa durante horas cargando a Mateo cuando tenía cólicos. Mis brazos dolían, mis piernas se hinchaban, pero nunca me quejé. «Es mi bendición», me decía a mí misma. «Dios me está dando la oportunidad de ser útil en mis años dorados». Cuando Diego empezó la primaria, yo era quien lo llevaba y lo recogía todos los días. Caminaba 6 cuadras bajo el sol abrasador de Guadalajara, con mi sombrilla negra y mis zapatos cómodos, esperando pacientemente en la puerta de la escuela, junto con las otras abuelas que hacían lo mismo por amor a sus nietos. Un día, Diego se enfermó de bronquitis y tuvo que estar en el hospital 3 días. Roberta no pudo faltar al trabajo porque estaba en periodo de prueba en su nuevo empleo, y Samuel tampoco podía pedir permiso porque acababa de ser ascendido a supervisor. Yo me quedé en el hospital esos 3 días y 3 noches, durmiendo en una silla incómoda junto a la cama de mi nieto, velando su sueño, limpiando sus mocos, cantándole las canciones de cuna que le cantaba a Samuel cuando era pequeño. Cuando Diego se recuperó y regresamos a casa, Roberta me dijo: «Gracias, suegrita», pero lo dijo sin mirarme a los ojos, como quien agradece a la sirvienta por hacer su trabajo. Durante estos 10 años, mi pensión completa se había ido en gastos de la casa. Pagaba la mitad de la luz, la mitad del gas, compraba todos los víveres de la despensa cada quincena. Cuando necesitaban algo extra, una fiesta de cumpleaños, zapatos nuevos para los niños, medicinas, yo siempre encontraba la manera de conseguir el dinero. Recordé la Navidad pasada, cuando Roberta quería comprarle a Diego una bicicleta nueva, una de esas que cuestan más de 3,000 pesos. Samuel había tenido gastos inesperados con la camioneta y no podían permitirse ese lujo. Yo saqué de mis ahorros secretos, esos poquitos pesos que guardaba en una lata de café en el fondo de mi ropero, y le di el dinero a Samuel. «Dígale que es de ustedes», le pedí. «No quiero que Diego piense que su regalo viene de la abuela pobre». El niño se emocionó tanto cuando vio la bicicleta el día de Navidad. Corrió a abrazar a sus papás, les dio besos y les dijo que eran los mejores padres del mundo. A mí ni siquiera me volteó a ver. Y yo sonreí desde mi rincón, fingiendo que no me dolía ser invisible en los momentos de alegría que yo misma había hecho posibles. Pero lo que más me dolía recordar esa noche, arrodillada frente al Sagrado Corazón, era la enfermedad de Samuel del año pasado. Un problema en el hígado que requería medicamentos caros y estudios que el Seguro Social no cubría completamente. Los doctores decían que si no se trataba correctamente, podía volverse algo más serio. Yo vendí las pocas joyas que me quedaban de mi matrimonio, mi anillo de compromiso, unos aretes de oro que Aurelio me había regalado en nuestro 10º aniversario, una cadena con una medalla de la Virgen de Guadalupe que había sido de mi madre. Los vendí en el Monte de Piedad del centro, tragándome las lágrimas mientras el empleado evaluaba mis tesoros como simple metal viejo. Con ese dinero pagué los estudios médicos de Samuel. Cuando se recuperó completamente y el doctor le dijo que ya no había peligro, él me abrazó y me dijo: «Gracias, jefa. No sé qué habría hecho sin usted». Pero Roberta, que estaba ahí cuando me agradeció, solo dijo: «Bueno, para eso están las madres, ¿no?», como si fuera mi obligación. Como si dar la sangre de mis venas fuera lo mínimo que podía hacer por el privilegio de vivir bajo su techo. Esa madrugada, recordando todo esto mientras mis rodillas se entumecían sobre el suelo frío, le pregunté a Jesús: ¿por qué me siento tan sola si estoy rodeada de familia? ¿Por qué siento que para ellos soy un mueble viejo que ocupa espacio? Y por primera vez en muchos años, una duda terrible se instaló en mi corazón. ¿Estaba Dios probando mi paciencia? ¿O simplemente me había olvidado?
Recordé las palabras del Padre Miguel en su último sermón. Dios no nos da cruces más pesadas de las que podemos cargar, pero mi cruz se estaba volviendo tan pesada que ya no podía mantener la espalda derecha. A las 5 de la mañana, como todas las mañanas, me levanté para preparar el desayuno. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero me lavé la cara con agua fría y me peiné el cabello canoso tratando de parecer presentable. En la cocina, mientras calentaba las tortillas y hervía el café, escuché los pasos de Roberta bajando las escaleras. Entró a la cocina en bata y pantuflas, con el cabello revuelto y cara de mal humor. Se sirvió café sin decir «buenos días» y se sentó a la mesa mientras revisaba su teléfono. «Lidia», me dijo sin levantar la vista de la pantalla. «Ayer hablé con Samuel. Estuvimos pensando que tal vez ya es hora de que busque un lugar más apropiado para usted». Dejé caer la cuchara que tenía en la mano. El ruido del metal contra el suelo resonó en el silencio de la mañana. «¿Apropiado?», pregunté con la voz quebrada. «Sí», continuó, todavía sin mirarme. «Un lugar donde pueda estar con gente de su edad, donde la cuiden como se merece. Los niños ya están grandes, ya no necesitan tanta supervisión. En otras palabras, ya no me necesitaban. Ya había cumplido mi función como niñera gratuita, enfermera sin sueldo, empleada doméstica sin días de descanso. ¿Y Samuel está de acuerdo con esto?», logré preguntar. Roberta finalmente levantó la vista y me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Fue idea de él. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No era mi corazón, era algo más profundo. Era mi fe en que el amor de familia era incondicional. Era mi creencia de que los sacrificios siempre son valorados, aunque sea en silencio. Samuel bajó unos minutos después, se sirvió café y me dio su beso de rutina en la mejilla, pero esta vez, cuando me miró, no pude sostenerle la mirada, porque en sus ojos vi la misma frialdad que había aprendido de su esposa. Mi propio hijo, el niño que llevé en mi vientre 9 meses, que crié con amor y sacrificio, que consolé en cada pesadilla y a quien celebré en cada logro, había decidido que ya era tiempo de deshacerse de mí. Esa mañana, después de que todos se fueron a trabajar y los niños a la escuela, me senté en mi silla de plástico en la sala vacía y lloré como no había llorado desde el funeral de Aurelio. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza por lo que había perdido, sino de dolor por descubrir que nunca había tenido lo que creía tener. Una familia que me amaba por quien era, no por lo que podía darles. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrios rotos. Cada palabra que me dirigían, cada mirada, cada silencio tenía un filo que me cortaba por dentro. Roberta había plantado la semilla, y ahora toda la familia parecía regarla con pequeñas crueldades que, una por una, no parecían gran cosa, pero juntas me estaban matando lentamente. El martes por la mañana, cuando llegué a la cocina a preparar el desayuno como siempre, encontré una nota pegada al refrigerador con la letra perfecta de Roberta. «Lidia, por favor no use tanto aceite para las tortillas. Los niños necesitan comer más saludable». Una nota, como si fuera la empleada doméstica a quien hay que dejar instrucciones escritas, como si después de 10 años cocinando para esta familia, de repente hubiera olvidado cómo hacer tortillas. Esa misma tarde, cuando fui a tender la ropa en el patio trasero, escuché voces que venían de la ventana de la recámara principal. Era Roberta hablando por teléfono con su madre. «No, mamá, ya no aguanto más. La casa huele a viejo, a esas pomadas que se unta en las rodillas. Y siempre está ahí, siempre presente, como un fantasma que no se va. Los niños ya no pueden traer amigos porque se quejan de que la abuela los regaña por todo». Mentira. Yo nunca había regañado a Diego ni a Mateo delante de sus amigos. Al contrario, siempre les preparaba quesadillas y les daba de mi dinero para que compraran dulces en la tiendita de la esquina. Samuel dice que ya encontró un lugar muy bonito, un hogar para adultos mayores que está cerca de la iglesia San Francisco. Dice que ahí va a estar mejor, que va a tener amigas de su edad. Mi corazón se detuvo. Ya lo habían decidido. Ya habían elegido el lugar donde iban a depositarme como un paquete que estorba. Sí, mamá, yo sé que suena feo, pero es lo mejor para todos. Ella va a estar más feliz,
y nosotros vamos a poder vivir en paz. Dejé caer la sábana que estaba colgando y corrí hacia mi cuarto. Cerré la puerta con el pestillo y me dejé caer sobre la cama, temblando como una hoja en el viento. El hogar para adultos mayores San Francisco. Yo conocía ese lugar. Había ido algunas veces a visitar a doña Esperanza, una señora de mi antigua colonia que terminó ahí cuando sus hijos decidieron que ya no podían cuidarla. Doña Esperanza me había contado cómo era la vida ahí. Cuartos compartidos con desconocidas, horarios estrictos para todo, comida insípida, televisión prendida todo el día en el mismo canal, enfermeras que te trataban como niña tonta, y sobre todo, esa sensación de estar esperando la muerte en un lugar que olía a desinfectante y tristeza. Dios mío, susurré abrazando mi almohada. ¿De verdad este es tu plan para mí? ¿Terminar mis días entre extraños que no conocen mi nombre, que no saben que fui esposa, madre, que tuve sueños y esperanzas? El miércoles fue peor. Diego llegó de la escuela llorando porque había perdido su uniforme de educación física. Yo estaba en la sala doblando ropa cuando él entró gritando que alguien se lo había robado de su mochila. ¿Dónde está mi uniforme? Mañana tengo examen de deportes y la maestra me va a reprobar si no lo traigo. Inmediatamente me levanté para ayudarlo a buscarlo. Revisamos su mochila, su cuarto, la lavandería. Nada. El uniforme había desaparecido. Tranquilo, mijito, le dije acariciándole el cabello. Vamos a la tienda de uniformes del centro. Todavía tenemos tiempo antes de que cierren. Tomé mis últimos 200 pesos, esos que guardaba para emergencias, y fuimos en camión hasta el centro de Guadalajara. En la tienda de uniformes cerca de la catedral, compramos pants azul marino, playera blanca y tenis nuevos. Diego estaba tan feliz que me abrazó fuerte y me dijo: «Gracias, abuela. Eres la mejor». Cuando regresamos a casa, Roberta ya había llegado del trabajo. Diego corrió hacia ella para contarle lo que había pasado. «Mamá, mira, la abuela me compró un uniforme nuevo porque perdí el otro. Dice que mañana voy a ser el más guapo de toda la clase». Esperé que Roberta me dijera «gracias», o al menos que reconociera el gesto. Pero lo que salió de su boca me helió la sangre. «Diego, ya te he dicho que no debes pedirle dinero a tu abuela. Ella tiene sus propios gastos. La próxima vez que pierdas algo, te quedas sin recreo hasta que aprendas a cuidar tus cosas». Como si el niño me hubiera obligado a comprarle el uniforme. Como si yo fuera una viejita manipulable que no sabía decir que no. Diego me miró confundido. En sus ojos de 9 años había una pregunta que no sabía cómo formular. ¿Por qué su mamá hablaba así de la abuela que acababa de resolverle el problema? Esa noche, en misa de 7 en la parroquia de San José, me senté en mi banca de siempre, en la tercera fila del lado derecho, junto a la columna donde siempre me apoyo cuando mis rodillas ya no pueden más. El padre Miguel estaba dando una plática sobre el perdón, sobre cómo Jesús nos enseñó a amar incluso a quienes nos lastiman. El perdón no es solo un acto de caridad hacia otros, decía con su voz serena que siempre me tranquilizaba. Es un acto de liberación para nosotros mismos. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que lo que nos hicieron está bien. Estamos diciendo que no vamos a permitir que el resentimiento nos envenene el corazón. Quise creer en esas palabras. Quise sentir esa paz de la que hablaba el Padre. Pero por primera vez en mi vida, las palabras de un sacerdote me sonaron vacías, como consejos bonitos que funcionan en teoría, pero no en la vida real. Después de misa, me quedé unos minutos extra rezando el rosario. La iglesia estaba casi vacía. Solo quedaban algunas señoras como yo, de esas que encuentran en el templo el único lugar donde todavía se sienten valoradas. Ave María Purísima, comencé, pero no pude concentrarme en las oraciones. Mi mente seguía regresando a la conversación telefónica que había escuchado, a la forma como Roberta hablaba de mí, como si fuera un problema que necesitaba solución. Cuando salí de la iglesia, vi a doña Remedios, una señora de mi edad que vive sola, pero que siempre está sonriendo. Siempre tiene algo bueno que contar. Nos pusimos a platicar en el atrio mientras esperábamos nuestros respectivos camiones. «¿Cómo está, Lidia? Se ve usted un poco pálida», me dijo con esa preocupación genuina que hacía tanto tiempo que no escuchaba en mi propia casa. «Estoy bien, doña Remedios.
Solo un poco cansada. Ay, mi hijita. A nuestra edad el cansancio ya no se quita con una noche de sueño, ¿verdad? Pero dígame, ¿cómo están sus nietos? ¿Y Samuel? ¿Y la nuera? Por un momento tuve ganas de contarle todo, de desahogar este peso que llevaba en el pecho, de escuchar la voz de alguien que me viera como una persona completa y no como un estorbo. Pero me detuve. ¿Para qué cargar a esta buena mujer con mis problemas? ¿Para qué confirmar lo que probablemente ya sospechaba? Todos bien, gracias a Dios. Los niños creciendo muy rápido, Samuel trabajando mucho, Roberta también muy ocupada. Doña Remedios me miró con esos ojos sabios que han visto mucho mundo y asintió lentamente. Me da mucho gusto, Lidia. La familia es lo más importante, ¿verdad? Aunque a veces... Bueno, a veces las familias también nos pueden lastimar sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Qué frase tan generosa. Como si el desprecio pudiera ser accidental, como si la crueldad fuera un error que se comete sin querer. El jueves por la mañana, mientras limpiaba la casa como hacía todos los días, encontré un papel tirado debajo del sofá de la sala. Era un folleto del Hogar para Adultos Mayores San Francisco. Tenía dobleces, como si lo hubieran estado leyendo varias veces, y algunas líneas estaban subrayadas con pluma azul. Instalaciones cómodas y seguras para adultos mayores que necesitan cuidado especializado, decía en letras grandes. Y abajo, con letra más pequeña, cuotas accesibles, personal capacitado las 24 horas, actividades recreativas, alimentación balanceada. Sonaba como una prisión con horarios de comida. En una de las páginas interiores habían marcado con círculo rojo los precios. 3.500 pesos mensuales, más 1,000 pesos de depósito. También habían subrayado la frase que decía: aceptamos transferencias del Instituto Mexicano del Seguro Social y pensiones de adultos mayores. Mi pensión completa. Querían usar mi pensión completa para pagar mi destierro. Esa tarde, cuando todos llegaron a casa, fingí normalidad. Preparé la cena, serví la mesa, lavé los platos. Pero durante toda la cena, observé a mi familia como si fuera la primera vez que los veía. Samuel comía sin hablar, concentrado en su teléfono. Roberta le contaba a los niños sobre su día en la oficina, sobre un compañero que había sido despedido, sobre los planes que tenía para el fin de semana. Los niños reían con sus ocurrencias, participaban en la conversación, y yo era invisible, físicamente presente pero emocionalmente ausente de sus vidas. Después de la cena, cuando todos se fueron a la sala a ver televisión, me quedé en la cocina terminando de limpiar. Estaba secando un vaso cuando se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, haciéndose pedazos. El ruido del cristal rompiéndose resonó en toda la casa como un grito. ¿Qué pasó?, gritó Roberta desde la sala. Nada, respondí con voz temblorosa. Se me cayó un vaso. ¡Ay, Lidia! ¿No puede tener más cuidado? Ese vaso era del juego que me regaló mi mamá. Me arrodillé en el suelo a recoger los pedazos de cristal con mis manos temblorosas. Cada fragmento que tocaba era como un pedazo de mi propia vida hecha añicos. Mis esperanzas, mi dignidad, mi lugar en esta familia. Fue entonces cuando una de las esquirlas me cortó el dedo. Vi la sangre brotar, roja y real, y por primera vez en meses, sentí algo. Dolor físico que era mucho más fácil de soportar que el dolor que llevaba en el alma. Dios mío, susurré mientras me chupaba el dedo herido. ¿Cuándo se volvió mi vida algo que solo causaba molestias a quienes amo? Esa noche, acostada en mi cama estrecha, abracé mi almohada y lloré en silencio hasta que no me quedaron más lágrimas. Por primera vez desde que Aurelio murió, me pregunté si no habría sido mejor irme con él. Si esta vida de humillaciones valía la pena vivirla. Y por primera vez en 63 años de fe inquebrantable, dudé de que Dios estuviera escuchando mis oraciones. El viernes por la mañana, después de una noche sin dormir, tomé una decisión que jamás pensé que tomaría. Cuando Samuel se levantó para ir al trabajo, lo esperé en la cocina con 2 tazas de café humeante y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «Mijo», le dije con una voz que no reconocí como mía, «necesitamos hablar».
Samuel se veía incómodo, como un niño al que van a regañar por algo que sabe que hizo mal. Se sentó frente a mí, pero no me miró a los ojos, sino que mantuvo la vista fija en su taza mientras revolvía el café con la cucharita. ¿De qué quiere hablar, jefa? Del hogar de ancianos San Francisco. La cucharita se quedó inmóvil en su mano. Por fin me miró, y en sus ojos vi una mezcla de sorpresa y culpa que me confirmó todo lo que necesitaba saber. Mamá, yo... Encontré el folleto, Samuel, y escuché la conversación de Roberta con su mamá. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Afuera se escuchaba el ruido del camión de la basura recogiendo los desperdicios de la colonia. Y ese sonido me pareció una metáfora perfecta de lo que estaba pasando. Mi hijo quería deshacerse de mí, como se deshacen de las cosas que ya no sirven. No es lo que piensa, murmuró finalmente, pero su voz no tenía convicción. Entonces, ¿qué es, mijo? Explícame por qué tu esposa está haciendo planes para sacarme de aquí sin que yo sepa nada. Samuel suspiró y por primera vez en meses me miró directamente a los ojos. En esa mirada vi al niño que había sido, pero también vi al hombre en que se había convertido, alguien que había aprendido a tomar el camino más fácil, aunque ese camino lastimara a su propia madre. Mamá, usted sabe que la queremos mucho, pero Roberta tiene razón en algunas cosas. Los niños ya están grandes, ya no necesitan tanta supervisión. ¿Y usted? Bueno, usted se está haciendo mayor. Tal vez necesite cuidados que nosotros no le podemos dar. ¿Qué cuidados, Samuel? Estoy perfectamente bien. Camino, cocino, limpio. Cuido a mis nietos cuando me lo piden. ¿Qué cuidados especiales necesito que ustedes no me pueden dar? No es eso, mamá. Es que... Bueno, Roberta dice que... Lo interrumpí con una fuerza que me sorprendió incluso a mí. Roberta dice, todo lo que importa en esta casa es lo que Roberta dice, ¿verdad? Mamá, no se ponga así. ¿Cómo me quiere que me ponga, Samuel? ¿Cómo quiere que reaccione cuando descubro que mi propio hijo, el niño que llevé en mi vientre, que crié con amor, que defendí cuando todo el mundo me decía que no iba a llegar a nada, está planeando a mis espaldas internarme en un hogar de ancianos? Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de indignación, de rabia, de dolor tan profundo que no tenía palabras para describirlo. No es un internado, mamá. Es un lugar muy bonito, cerca de la iglesia. Usted va a tener amigas de su edad, actividades. No me vengas con esos cuentos. Yo conozco ese lugar. Sé cómo son esos lugares. ¿Tú has ido alguna vez a visitarlo? ¿Has visto cómo huele a orines y desinfectante? ¿Has visto cómo las enfermeras les hablan a los viejitos como si fueran niños tontos? Samuel se puso de pie, claramente incómodo con la conversación. Miró su reloj con esa expresión de prisa que siempre ponía cuando no quería lidiar con algo difícil. Mamá, tengo que irme al trabajo. ¿Hablamos después? ¿Sí? No, le dije con una firmeza que me sorprendió. No te vas hasta que terminemos esta conversación. Después de 10 años viviendo bajo tu techo, después de todo lo que he dado por esta familia, merezco al menos una explicación honesta. Samuel se volvió a sentar, pero ahora parecía molesto, como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. Está bien, mamá. ¿Quiere honestidad? Roberta no está cómoda. Dice que se siente como una extraña en su propia casa, que no puede relajarse porque usted siempre está ahí, siempre observando, siempre opinando. ¿Opinando? ¿Cuándo he opinado yo sobre cómo manejan su casa? Bueno, tal vez no con palabras, pero sus gestos, sus caras cuando Roberta hace algo que no le parece bien. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hijo me estaba acusando de comunicarme telepáticamente con mi nuera, de hacerla sentir mal con gestos que, según él, yo hacía sin darme cuenta. Samuel, escúchate. Me estás culpando de hacer caras. ¿Sabes lo que es eso? Es buscar excusas para justificar algo que saben que está mal. No está mal, mamá. Es una decisión práctica. Usted va a estar mejor cuidada. Nosotros vamos a tener nuestro espacio. Todos vamos a estar más tranquilos. ¿Todos? ¿Incluida yo? Sí, mamá. Incluida usted. ¿Y si yo no quiero? ¿Y si yo quiero quedarme aquí, en la única familia que me queda en este mundo? Samuel se quedó callado unos segundos.
y cuando habló, su voz sonó fría, como la voz de un extraño. Mamá, esta no es su casa, es nuestra casa. Y nosotros tenemos derecho a decidir quién vive aquí. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Esta no es su casa. Después de 10 años, después de haber pagado la mitad de todos los gastos, después de haber cuidado a sus hijos como si fueran míos, después de haber vendido mi propia casa para ayudarlos, mi hijo me estaba recordando que yo era solo una invitada cuya invitación había expirado. Tienes razón, logré decir con la poca dignidad que me quedaba. Esta no es mi casa. Mi casa la vendí para ayudarte a ti. Mi dinero se lo gasté en tu familia. Mi vida la dediqué a cuidar a tus hijos. Pero tienes razón, no es mi casa. Samuel pareció darse cuenta de la crueldad de sus palabras, porque su expresión se suavizó un poco. Mamá, no quise decir. Sí quisiste decir eso, mijo. Y está bien. Al menos ya sé dónde estoy parada. Me levanté de la mesa, tomé mi taza y la llevé al fregadero. Mientras lavaba la loza, escuché los pasos de Samuel saliendo de la cocina, recogiendo sus cosas, y después el sonido de la puerta principal cerrándose detrás de él. Una hora después, cuando los niños se habían ido a la escuela, Roberta bajó a desayunar. Se veía de muy buen humor, cantando una canción mientras se servía café y preparaba su desayuno. «Buenos días, Lidia», me dijo con una sonrisa que me heló la sangre. «¿Cómo amaneció?» «Bien», respondí secamente. «Qué bueno. Oiga, hablé con una amiga que trabaja en el Hogar San Francisco, y me dijo que justo ayer se desocupó un cuarto muy bonito. ¿No le parece una casualidad increíble? Como si fuera una señal de Dios. Una señal de Dios». Esta mujer tenía la desfachatez de invocar el nombre de Dios para justificar su crueldad. «Roberta», le dije volteándome para mirarla de frente, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro, suegrita, lo que quiera. ¿Qué te hice yo para que me odies tanto?» Su sonrisa se desvaneció inmediatamente. Se quedó con la taza de café a medio camino hacia su boca, como si mis palabras la hubieran tomado completamente por sorpresa. ¿Cómo dice? Yo no la odio. ¿Por qué dice eso? Porque una persona que no me odiara no hablaría de mí por teléfono como si fuera una cucaracha que necesita ser fumigada. Una persona que no me odiara no haría planes para deshacerse de mí a mis espaldas. Una persona que no me odiara no me trataría como si mi existencia fuera una molestia constante. Roberta dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Su cara cambió completamente, y por primera vez en 10 años vi su verdadero rostro, sin máscaras, sin fingimientos. ¿Sabe qué, Lidia? Ya que quiere honestidad, se la voy a dar. No, no la odio, pero sí estoy harta de no poder caminar por mi propia casa en ropa interior porque usted está siempre ahí. Harta de no poder regañar a mis propios hijos porque usted me mira como si fuera una madre terrible. Harta de sentir que tengo que pedirle permiso para vivir mi propia vida en mi propia casa. Jamás te he pedido que me pidas permiso para nada. No con palabras. Pero sus ojos, sus silencios, sus suspiros cuando no le parece algo que hago. Es como vivir con una suegra que está calificando todo lo que hago como madre y como esposa. Roberta, yo no he terminado. ¿Sabe cuánto tiempo hace que Samuel y yo no podemos tener una conversación íntima sin susurrar? ¿Sabe lo que es no poder hacer el amor con mi esposo porque tengo miedo de que usted escuche? ¿Sabe lo que es sentir que la casa donde vivo no es realmente mía porque hay alguien que llegó antes y que opina sobre todo? Sus palabras eran como dagas clavándose en mi corazón, porque en el fondo, en una parte muy pequeña de mi alma, sabía que algo de razón tenía. Yo sí los observaba. Sí tenía opiniones sobre cómo criaban a los niños. Sí me había acostumbrado a manejar la casa como si fuera la señora de la casa, en lugar de la suegra que vivía ahí por caridad. Pero también sabía que nada de eso justificaba la crueldad, la falta de respeto, la manera como habían planeado mi salida a espaldas mías. Tienes razón en algunas cosas, admití, y vi sorpresa en sus ojos. Tal vez sí he sido demasiado presente, tal vez sí he cruzado líneas que no debí cruzar, pero eso no justifica que me traten como si fuera un estorbo que hay que eliminar. No es eliminar, sí es eliminar.
es sacarme de la vida de mis nietos, alejarme de la única familia que tengo, mandarme a un lugar donde voy a ser un número más entre cientos de viejitos abandonados por sus familias. Roberta se quedó callada, pero en sus ojos vi que no había arrepentimiento. Solo la determinación de alguien que había tomado una decisión y no iba a cambiar de opinión. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Roberta?, continué. No es que me quieras fuera de tu casa, es que hayas convertido a mi hijo en alguien capaz de abandonar a su propia madre. Samuel tomó su propia decisión. Samuel se dejó convencer por ti. Ese niño que yo crié para ser bondadoso, generoso, leal, ahora es capaz de mirarme a los ojos y decirme que esta no es mi casa. ¿Tú crees que eso lo aprendió de mí? En ese momento sonó el teléfono. Roberta lo contestó sin dejar de mirarme, como si fuéramos dos gladiadoras en una arena, y ninguna quisiera ser la primera en apartar la vista. ¿Bueno? Ah, sí, señora Marta. Sí, ya le dijimos. ¿El lunes? Perfecto. No, no va a haber ningún problema. Sí, ella está de acuerdo. Bueno, gracias. Colgó el teléfono y me miró con una sonrisa que me dio escalofríos. Era del Hogar San Francisco. Dicen que el cuarto ya está listo y que la pueden recibir el lunes. ¿No le parece perfecto? En ese momento, algo dentro de mí se quebró definitivamente, pero no se quebró hacia la tristeza, se quebró hacia la furia, una furia santa, justa, que me llenó de una energía que no había sentido en años. ¿Sabes qué, Roberta?, le dije levantándome de mi silla con una dignidad que no sabía que aún tenía. Tienes razón. Es perfecto. Es perfectamente perfecto. Y por primera vez en 10 años, fui yo la que se fue de la cocina dejando a alguien más con la palabra en la boca. Esa tarde, por primera vez en 10 años, no preparé la comida. Me senté en mi cuarto, sobre la cama que había sido mi refugio en tantas noches de llanto silencioso, y tomé entre mis manos la Biblia que Aurelio me había regalado. La abrí al azar, buscando una señal, una palabra de Dios que me dijera qué hacer con este dolor que me estaba consumiendo por dentro. Mis ojos cayeron en el Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Cerré los ojos y por primera vez en meses, en lugar de pedirle a Dios que cambiara el corazón de mi familia, le pedí que me diera fuerza para cambiar mi propia vida. Señor Jesús, susurré con la voz quebrada pero firme, durante 10 años he esperado que esta situación mejore. He tragado humillaciones pensando que era mi cruz cristiana. He dado todo lo que tengo esperando recibir aunque fuera migajas de amor. Pero hoy entiendo que permitir que me traten así no es ser buena cristiana. Es ser cómplice de mi propia destrucción. Escuché voces en la cocina. Roberta le contaba a alguien por teléfono sobre los planes del lunes, riéndose como si mi destierro fuera motivo de celebración. Señor, continué orando, tú dijiste que hasta los gorriones tienen nido, y que tu Padre Celestial cuida de ellos. ¿Acaso yo valgo menos que los gorriones? Dame sabiduría para saber qué hacer. Dame valor para hacer lo que sea necesario. Me levanté de la cama y fui hacia mi pequeño ropero. En el fondo, detrás de mis vestidos más viejos, estaba la lata de café donde guardaba mis últimos ahorros. 250 pesos. Era todo lo que me quedaba en el mundo después de haber gastado mi vida entera en esta familia. Pero debajo de esa lata, envuelto en una bolsa de plástico, estaba algo que ni Samuel ni Roberta sabían que existía. Un sobre amarillo que contenía información que había guardado en secreto durante todos estos años. Cuando Aurelio murió, además de la pensión que todos conocían, había dejado un pequeño terreno en Chapala, junto al lago, que habíamos comprado años atrás con la idea de construir una casita para nuestros últimos años. También había una cuenta de ahorros que abrimos en secreto, alimentándola peso a peso durante 20 años, y algunas inversiones menores que él manejaba sin decirle a nadie. Nunca mencioné esa herencia porque pensé que era mi seguro para el futuro, algo que guardaría para cuando realmente lo necesitara. Ahora sabía que ese momento había llegado. Tomé el sobre y salí de mi cuarto. En la sala, encontré a Roberta hablando por teléfono con su madre, contándole todos los detalles del traslado, como ella lo llamaba, como si fuera una operación militar en lugar del abandono de una mujer de 63 años. Me planté frente a ella y esperé hasta que terminara su conversación. Cuando colgó,
Me miró con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. ¿Qué se le ofrece, suegrita? Roberta, le dije con una voz que sonaba extrañamente tranquila. Vengo a comunicarte una decisión. Algo en mi tono debe haberla alertado, porque su sonrisa se desvaneció ligeramente. ¿Qué decisión? No voy a ir al hogar de ancianos San Francisco. Se rió con esa risa burlona que usaba cuando pensaba que yo estaba diciendo tonterías. Ay, Lidia, no se ponga difícil. Ya está todo arreglado. El lunes por la mañana, la interrumpí. Voy a estar en mi propia casa. ¿Su propia casa? ¿De qué habla? Saqué los papeles del sobre y se los mostré. Vi cómo sus ojos se agrandaron cuando leyó los títulos de propiedad, los estados de cuenta, los certificados de inversión. ¿Qué es esto?, preguntó con una voz que ya no sonaba tan segura. Esto es lo que mi esposo me dejó y que nunca mencioné porque pensé que no lo necesitaría. Pensé que tendría una familia que me querría hasta el final de mis días. Me equivoqué. Roberta tomó los papeles y los leyó con creciente incredulidad. Terreno en Chapala, cuenta de ahorros con 150,000 pesos, inversiones que habían crecido a lo largo de los años. ¿Por qué nunca nos dijo nada de esto? Porque cuando se ama de verdad, no se anda presumiendo lo que se tiene, se da lo que se puede y se guarda lo que se necesita para emergencias. Esta es mi emergencia. En ese momento llegó Samuel del trabajo. Escuchó las últimas palabras y se acercó con cara de preocupación. ¿Qué está pasando aquí? Roberta le entregó los papeles sin decir palabra. Vi cómo la cara de mi hijo cambiaba mientras leía, cómo su expresión pasaba de confusión a sorpresa, y después a algo que parecía arrepentimiento. Mamá, ¿por qué nunca nos contó de esto? ¿Para qué, mijo? ¿Para que me trataran bien por interés y no por amor? ¿Para que me respetaran por lo que tengo y no por quién soy? Samuel y Roberta intercambiaron una mirada que confirmó todas mis sospechas. En sus ojos vi cálculos, números, la evaluación fría de lo que perdían con mi partida. Pero mamá, dijo Samuel con una voz que de repente sonaba mucho más dulce, no tiene que irse. Podemos hablar, podemos arreglar las cosas. ¿Arreglar qué, Samuel? ¿El hecho de que tu esposa me odia? ¿El hecho de que ustedes ya hicieron planes para deshacerse de mí? ¿El hecho de que me dijiste que esta no es mi casa? Yo no quise decir eso. Sí quisiste decir eso, y tenías razón. No es mi casa. Pero ahora voy a tener mi propia casa, donde nadie me va a hacer sentir como un estorbo. Roberta se puso de pie con los papeles todavía en las manos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. ¿Cuándo pensaba decirnos de esto? Nunca. Pensaba morir en esta casa, como una más de la familia, y dejarles toda esta herencia a ustedes. Pero ustedes decidieron que yo no merezco formar parte de esta familia. Así que decidí que ustedes no merecen formar parte de mi herencia. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-toc del reloj de la sala, ese mismo reloj que había marcado cada segundo de mi humillación durante 10 largos años. Mañana por la mañana, continué. Voy a ir a Chapala a ver mi terreno. Voy a contratar a alguien para que me construya una casita pequeña, pero mía, con mi dinero, en mi propiedad, donde nadie me va a tolerar por caridad. Mamá, dijo Samuel con una voz que ahora temblaba, no puede hacer eso. Usted es parte de esta familia. ¿Ah, sí? Pues qué raro, porque ayer por la mañana me dijiste exactamente lo contrario. Vi cómo los ojos de Samuel se llenaron de lágrimas, pero por primera vez en meses, sus lágrimas no me conmovieron. Habían llegado demasiado tarde. No se vaya así, mamá. Hablemos, por favor. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, mijo? Que tuvieron que ver estos papeles para tratarme con respeto. Ayer era una carga que había que eliminar. Hoy, que saben que tengo dinero, soy parte de la familia otra vez. Me dirigí hacia la escalera que llevaba a mi cuarto, pero antes de subir, me volteé hacia ellos una última vez. Por cierto, mañana voy a llamar al Hogar San Francisco para cancelar la reservación. Les voy a decir que la señora que iban a internar descubrió que su familia la amaba solo por su dinero, y que decidió gastarse todo ese dinero en su propia felicidad. Esa noche fue la primera en meses que dormí profundamente. No porque mis problemas se hubieran resuelto,
sino porque por primera vez en 10 años había tomado una decisión por mí misma, para mí misma. Al día siguiente, muy temprano, antes de que nadie se levantara, preparé mi desayuno favorito: café de olla con canela, huevos rancheros y tortillas recién hechas. Lo comí despacio, saboreando cada bocado como si fuera el primer desayuno de mi nueva vida, porque eso era exactamente lo que era. Cuando Samuel bajó a la cocina, me encontró vestida con mi mejor vestido, el cabello peinado con esmero, y una maleta pequeña junto a la puerta. ¿Se va de verdad, mamá? Me voy a Chapala a conocer mi futuro hogar. Regreso en la tarde, pero solo a recoger mis cosas. Mamá, por favor, reconsidérelo. Anoche Roberta y yo estuvimos hablando. ¿Hablando de qué, mijo? ¿De cómo van a tratarme bien ahora que saben que tengo dinero? ¿De cómo van a fingir que me quieren para que no me lleve mi herencia? Samuel no supo qué responder, porque ambos sabíamos que esa era exactamente la conversación que habían tenido. Cuida a mis nietos, le dije dándole un beso en la frente como había hecho miles de veces cuando era pequeño, y enséñales que el dinero no es lo más importante en la vida. Pero también enséñales que el respeto no se negocia. Tomé mi bolsa y salí por la puerta principal. En la calle, llamé un taxi que me llevó a la central de autobuses. Durante todo el viaje a Chapala, miré por la ventana los paisajes que pasaban y sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. No era el final de mi historia. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde yo iba a ser la protagonista de mi propia vida. Por primera vez en una década, Lidia Esperanza Morales iba a vivir para Lidia Esperanza Morales. Y se sentía glorioso. Cuando regresé de Chapala esa tarde, con el corazón lleno de planes y la mente clara por primera vez en años, encontré a toda la familia reunida en la sala. No solo Samuel y Roberta estaban ahí, también habían llegado los padres de ella, don Raúl y doña Carmen, su hermano Cristian con su esposa Vanessa, e incluso había una señora mayor que no reconocí pero que me miraba con curiosidad. Era como si hubieran organizado una junta de emergencia para lidiar conmigo, como si yo fuera un problema empresarial que requería la intervención de todos los socios. «Buenas tardes», dije cerrando la puerta tras de mí y colgando mi bolsa en el perchero como había hecho miles de veces. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez sabía que era una de las últimas veces que haría ese gesto en esa casa. «Lidia», dijo doña Carmen levantándose del sillón principal con esa sonrisa falsa que había heredado su hija. «Qué bueno que llegó. Estábamos preocupadísimos por usted. Preocupadísimos». La misma mujer que había asentido cuando su hija me gritó: «Te quedas en la calle». Ahora estaba preocupadísima por mí. «Siéntese, por favor», continuó señalando hacia una silla que habían puesto en el centro de la sala, como si fuera la acusada en un juicio. «Queremos hablar con usted». «Prefiero quedarme de pie», respondí con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí. «No va a ser una conversación larga». Don Raúl se aclaró la garganta con esa autoridad masculina que algunos hombres de su generación creían que les daba derecho a opinar sobre todo. «Lidia, Samuel y Roberta nos han contado sobre la situación. Nosotros pensamos que tal vez hubo un malentendido». «¿Un malentendido?» «Sí», intervino la señora desconocida. «Permítame presentarme. Soy Marta Jiménez, trabajadora social del Hogar San Francisco. Vine porque me dijeron que había habido una confusión sobre su internamiento». Internamiento. Como si fuera una enferma mental que necesitaba ser confinada por su propio bien. «No hay ninguna confusión, señora Marta. Simplemente cambié de opinión sobre mudarme a su institución. Pero, señora Morales», continuó con esa voz profesionalmente comprensiva que usan los trabajadores sociales, «su familia está muy preocupada por su bienestar. A veces, las personas de su edad toman decisiones impulsivas que pueden no ser las mejores para su seguridad y salud. Personas de mi edad, decisiones impulsivas. Como si tener 63 años me hubiera convertido automáticamente en una niña incapaz de tomar decisiones racionales». «Señora Marta», le dije mirándola directamente a los ojos, «tengo 63 años, no 93. Tengo todas mis facultades mentales intactas, gracias a Dios. Y la decisión que tomé no fue impulsiva, fue la culminación de 10 años de humillaciones que finalmente encontraron su límite. Mamá».
intervino Samuel con una voz que trataba de sonar conciliadora. Nadie la ha humillado. A veces las familias tienen problemas de comunicación, pero eso no significa... ¿Problemas de comunicación? Lo interrumpí con una fuerza que hizo que todos se enderezaran en sus asientos. ¿Es problema de comunicación que tu esposa hable de mí por teléfono como si fuera una plaga? ¿Es problema de comunicación que me hayan hecho planes para internarme sin consultarme? ¿Es problema de comunicación que me hayas dicho que esta no es mi casa? El silencio que siguió fue tan incómodo que hasta la trabajadora social pareció replantearse su presencia ahí. «Lidia», dijo doña Carmen con una voz melosa, «todos estamos aquí porque la queremos. Roberta me contó que usted tiene algunos ahorros. Y qué maravilloso que sea así. Eso demuestra que Aurelio era un hombre previsor. Pero eso no significa que tenga que irse de aquí. Esta es su familia». Ahí estaba. El verdadero motivo de esta reunión familiar. No era mi bienestar lo que los preocupaba, sino mi dinero lo que los interesaba. «Doña Carmen», le dije con una sonrisa que probablemente parecía más triste que alegre, «usted estuvo aquí el día que su hija me gritó que me quedara en la calle. Usted asintió. Usted aprobó. Y ahora que saben que tengo algo de dinero, de repente soy parte de la familia otra vez». No, usted malinterpretó mi reacción. Yo nunca... Doña Carmen, por favor. A mi edad ya no tengo tiempo para hipocresías. Ustedes pensaron que era una vieja pobre que dependía completamente de la caridad de Samuel. Una carga sin valor. Ahora saben que no es así. Y de repente todos me quieren mucho. Cristian, el hermano de Roberta, se inclinó hacia adelante con esa sonrisa de vendedor que usaba en su trabajo. «Tía Lidia», dijo usando una familiaridad que jamás había mostrado antes. «Pensé que podríamos hablar sobre inversiones. Conozco algunos negocios muy buenos donde podría hacer crecer su dinero. En familia, todo es mejor». No pude evitarlo. Me reí. Una risa genuina que brotó desde lo más profundo de mi alma. ¿En familia? Cristian, en 10 años me has dirigido la palabra quizá 5 veces, y siempre para pedirme que cuidara a tus hijos cuando tenías compromisos. Ahora resulta que soy la tía Lidia, y quieres manejar mis inversiones. Vanessa, su esposa, que nunca había perdido oportunidad de hacerme sentir como una sirvienta cuando venían de visita, ahora me miraba con ojos brillantes. «Ay, suegra», dijo con una dulzura que me dio náuseas. «Nosotros siempre la hemos querido mucho». «¿Verdad que sí, amor?», le dijo a Cristian. «Por supuesto, mi vida. Tía Lidia es como una segunda mamá para mí». Segunda mamá. El mismo hombre que le había dicho a Roberta el año pasado, pensando que yo no escuchaba, que ojalá yo me fuera a vivir a otro lado porque ya estaba muy canosa y arrugada, y daba mala imagen cuando llegaban sus amigos. ¿Saben qué?, les dije mirándolos a todos uno por uno. Durante estos 10 años he orado todos los días pidiéndole a Dios que me ayudara a entender por qué permitía que me trataran así. Pensé que era una prueba de mi fe, una cruz que debía cargar con paciencia cristiana. Me dirigí hacia el pequeño altar donde estaba la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, esa misma imagen que había sido testigo silencioso de tantas lágrimas y oraciones. Pero hoy, viendo mi terreno en Chapala, viendo el lago que va a estar frente a mi nueva casa, entendí algo. Dios no me estaba probando, me estaba preparando, me estaba enseñando a valorarme a mí misma. «Mamá», dijo Samuel levantándose, «por favor, siéntese. Hablemos como gente civilizada». «Estamos hablando como gente civilizada, mijo. Yo estoy siendo civilizada. Ustedes son los que están siendo calculadores». La trabajadora social se puso de pie con evidente incomodidad. «Señora Morales, creo que esta conversación se está saliendo de control. ¿Por qué no tomamos un descanso y...?» «No, señora Marta. Esta conversación está perfectamente bajo control. Y ya que está usted aquí, déjeme aclararle algo. No necesito sus servicios. No necesito ser internada. No necesito que nadie tome decisiones por mí. Lo que necesito es que mi familia entienda que el respeto no se compra con dinero, pero tampoco se regala gratis a quien no lo merece». Saqué de mi bolsa los papeles que había llevado conmigo a Chapala, el contrato preliminar con el constructor, los planos de mi futura casa, el comprobante de la primera transferencia de dinero.
Esta es mi nueva casa, dije mostrándoles los planos. 2 recámaras, una para mí y otra para las visitas que realmente me quieran. Cocina grande porque me gusta cocinar. Sala pequeña pero cómoda. Jardín donde voy a plantar flores y verduras. Y lo más importante, va a ser mía. Completamente mía. Vi cómo Roberta y su madre intercambiaban miradas de pánico. Estaban viendo cómo se les escapaba de las manos el dinero que ya habían empezado a contar. ¿Y nosotros qué?, preguntó Roberta con una voz que ya no trataba de disimular su desesperación. ¿Va a abandonar a su familia? ¿Va a abandonar a sus nietos? Yo no estoy abandonando a nadie, Roberta. Ustedes me abandonaron a mí primero. La diferencia es que ustedes lo hicieron con crueldad, y yo lo estoy haciendo con dignidad. Pero los niños la necesitan, insistió. Los niños van a estar bien, van a crecer y van a recordar que tuvieron una abuela que se respetó a sí misma lo suficiente como para no permitir que la trataran mal. Esa va a ser mi herencia para ellos. La lección de que el amor propio no es egoísmo. Don Raúl se puso de pie con esa autoridad patriarcal que creía que todavía funcionaba. Lidia, usted está cometiendo un error. Las familias tienen problemas, pero se resuelven hablando, no huyendo. Don Raúl, le respondí con una serenidad que me llenó de orgullo. Hemos estado hablando durante 10 años. Yo hablé con mi trabajo gratuito cuidando a los nietos que ustedes trajeron al mundo. Hablé con mi dinero pagando gastos de una casa que no era mía. Hablé con mi silencio cuando me trataban como empleada doméstica. Hablé con mi paciencia cuando me humillaban delante de visitas. Ya hablé suficiente. Me dirigí hacia las escaleras, pero antes de subir, me volví hacia ellos una última vez. Mañana por la mañana vendrá un camión a recoger mis cosas. No son muchas, así que no va a ser una molestia grande. En la tarde, cuando regresen del trabajo y de la escuela, esta casa va a ser exactamente lo que ustedes querían. Suya. Completamente suya. ¡Mamá!, gritó Samuel mientras yo subía las escaleras. ¡No puede hacer esto! Me detuve y lo miré desde arriba. Desde una perspectiva que me hizo sentir que finalmente estaba viendo las cosas desde la altura correcta. ¿No puedo hacer qué, mijo? ¿No puedo vivir con dignidad? ¿No puedo usar mi propio dinero para mi propia felicidad? ¿No puedo alejarme de personas que solo me valoran por lo que pueden sacarme? No me respondió, porque no tenía respuesta. Que Dios los bendiga a todos, les dije desde arriba, y que les enseñe lo que a mí me enseñó estos días. Que el amor verdadero no se mendiga, no se compra, y definitivamente no se fingir. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Afuera escuché voces exaltadas, discusiones, el sonido de sillas moviéndose y puertas cerrándose. Pero por primera vez en años, ese ruido no me alteró, porque finalmente había aprendido que la paz no viene de evitar los conflictos, sino de saber cuándo vale la pena pelearlos. 3 meses después de mudarme a mi casita en Chapala, desperté una mañana de enero con algo que no había sentido en años. Ganas de sonreír antes de levantarme de la cama. Mi nueva casa era exactamente como la había soñado. Pequeña pero perfecta, con paredes de color durazno que yo misma elegí, ventanas grandes que dejaban entrar la luz del lago, y un jardín donde había plantado rosas, geranios y una huerta de tomates y chiles que me daba orgullo ver crecer cada día. Todas las mañanas me levantaba a las 6, no por obligación, sino por el puro gusto de ver amanecer sobre el lago de Chapala. Preparaba mi café de olla, me sentaba en la pequeña terraza que daba al agua, y oraba con una paz que no había conocido en décadas. «Buenos días, Señor Jesús», susurraba mientras veía a los pescadores salir en sus lanchas. «Gracias por este nuevo día, por esta nueva vida, por haberme enseñado que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». Mis oraciones habían cambiado completamente. Ya no le pedía a Dios que cambiara a otros. Ya no rogaba por paciencia para soportar humillaciones. Ahora le agradecía por haberme dado el valor de cambiar lo que sí podía cambiar, mi propia vida. La iglesia de San Francisco en el centro de Chapala se había convertido en mi segundo hogar. El padre González, un hombre mayor de sonrisa bondadosa y palabras sabias, me había recibido con los brazos abiertos desde mi primera misa ahí. Doña Lidia me había dicho después de conocer mi historia: Dios no nos manda cruces para quebrantarnos.
Nos enseña a reconocer cuando una situación ya no nos está haciendo crecer, sino solo sufrir. Y en ese momento, el valor para cambiar también es un regalo divino. En esta nueva iglesia no era la suegra de Samuel o la abuela de Diego y Mateo. Era simplemente Lidia Morales, una mujer de fe que había encontrado su lugar en el mundo. Me uní al grupo de oración de los miércoles, donde conocí a mujeres extraordinarias que, como yo, habían tenido que reinventarse en la segunda mitad de sus vidas. Estaba doña Esperanza, una viuda de 70 años que había abierto una pequeña panadería después de que sus hijos intentaran meterla en un asilo. Estaba Leticia, de 58 años, que había dejado a un marido alcohólico después de 30 años de matrimonio y ahora daba clases de costura a niñas de escasos recursos. Y estaba María Elena, de 65, que había aprendido a usar computadora para mantenerse en contacto con sus nietos que vivían en Estados Unidos y que sus hijos le habían prohibido ver. Cada una tenía una historia de liberación, de despertar, de darse cuenta de que el amor verdadero nunca pide que te destruyas a ti misma para demostrar tu entrega. El Señor nos hizo para ser felices, me había dicho doña Esperanza durante una de nuestras tardes de té y galletas recién horneadas. No para ser mártires innecesarias de familias que no nos valoran. Los domingos por la tarde, después de misa, nos reuníamos en mi casa para estudiar la Biblia. Habíamos empezado a leer el libro de Ruth, esa historia de una mujer que tuvo que dejar todo lo conocido para encontrar su verdadero destino. Miren, les dije señalando el versículo donde Ruth le dice a Noemí, «Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios». A veces pensamos que la lealtad significa quedarse en el mismo lugar para siempre, pero Ruth fue leal siguiendo su corazón hacia donde Dios la llamaba, no quedándose por obligación donde ya no podía crecer. Esas tardes bíblicas se habían convertido en el momento más esperado de mi semana. Por primera vez en mi vida adulta, era yo quien enseñaba, yo quien guiaba, yo quien tenía algo valioso que compartir. No era solo la que servía café y lavaba platos después de que otros hablaran de temas importantes. Un jueves por la tarde, mientras regaba mis plantas, llegó un taxi a mi puerta. Mi corazón dio un vuelco cuando vi bajar a Diego, mi nieto mayor. Tenía los ojos llorosos y cargaba una mochila escolar que parecía muy pesada para sus 10 años. «Abuela», me gritó corriendo hacia mí con esa espontaneidad que solo tienen los niños. «Te extrañé muchísimo». Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de una alegría que había olvidado que existía. Olía a la loción que Roberta le ponía por las mañanas, pero también olía a tristeza, a confusión infantil que no sabe cómo procesar las cosas de los adultos. «¿Qué haces aquí, mijito? ¿Cómo llegaste?» «Me vine en el autobús», dijo con orgullo. Ahorré dinero de mi domingo y le pregunté al señor de la taquilla cómo llegar a Chapala. No fue tan difícil. Un niño de 10 años había viajado solo en transporte público para verme. Eso me dijo más sobre el amor verdadero que todos los discursos de su madre sobre familia. «¿Y tus papás saben que estás aquí?» «No», admitió bajando la cabeza. «Pero necesitaba verte. En la casa todo está muy raro desde que te fuiste. Mamá y papá discuten mucho, sobre todo de dinero. Y a veces escucho que hablan de ti y dicen cosas que no entiendo». Lo senté en mi pequeña sala y le preparé un vaso de agua fresca con limón, igual que hacía cuando era más pequeño y venía cansado de jugar. «¿Qué cosas dicen que no entiendes?» «Dicen que cometiste un error muy grande, que los abandonaste, que eres egoísta. Pero yo no entiendo por qué eres egoísta, si antes siempre nos dabas todo lo que pedíamos». Las palabras de mi nieto me dolieron y me aliviaron al mismo tiempo. Me dolían porque confirmaban que Samuel y Roberta lo estaban envenenando contra mí. Pero me aliviaron porque vi que el niño tenía la inteligencia suficiente para cuestionar lo que le decían. «Diego», le dije tomando sus manitas entre las mías, «¿tú crees que está mal que una persona se vaya de un lugar donde no la tratan bien?» «No», respondió inmediatamente. «En la escuela nos enseñan que si alguien nos trata mal, tenemos que alejarnos y buscar ayuda». «Exacto. Y eso fue lo que hice yo. Me alejé de un lugar donde no me trataban bien y busqué ayuda en Dios para construir una nueva vida. ¿Pero por qué mis papás dicen que está mal?
Porque a veces los adultos nos acostumbramos tanto a las situaciones cómodas que, aunque no sean justas, no queremos que cambien. Tus papás se habían acostumbrado a que yo estuviera ahí para ayudarlos con todo, sin que ellos tuvieran que tratarme con respeto. Diego asintió con esa comprensión profunda que a veces tienen los niños. ¿Pero sigues siendo mi abuela? Claro que sigo siendo tu abuela. Eso nunca va a cambiar. Pero ahora soy una abuela que se respeta a sí misma. Y eso es algo bueno que puedo enseñarte. Esa tarde caminamos por el malecón de Chapala. Le mostré mi iglesia. Le presenté a doña Esperanza en su panadería. Le enseñé las lanchas de los pescadores y le conté cómo me había sentido cuando vi este lugar por primera vez y supe que aquí podía ser feliz. Abuela, me dijo mientras veíamos el atardecer sobre el lago, ¿crees que algún día mis papás entiendan? No lo sé, mijito, pero sé que yo ya no puedo vivir esperando a que otros cambien. Ahora vivo para ser la mejor versión de mí misma que puedo ser. Cuando llegó la hora de regresarlo a Guadalajara, llamé a Samuel para decirle dónde estaba Diego. La conversación fue tensa, llena de reproches y acusaciones, pero logré mantenerme serena. No puede llevarse a mi hijo así, me gritó por teléfono. Yo no me lo llevé. Él vino por su propia cuenta porque necesitaba ver a su abuela. Eso debería decirte algo sobre lo que está sintiendo ese niño. Samuel vino por Diego esa misma noche. Cuando lo vi llegar a mi puerta, me sorprendió lo demacrado que se veía, como si estos meses sin mí le hubieran pasado factura de maneras que no esperaba. Hola, jefa, me dijo con una voz que sonaba cansada. Hola, mijo. Se quedó parado en mi entrada, mirando hacia adentro de la casa como si quisiera ver cómo vivía ahora, pero sin atreverse a preguntar si podía pasar. ¿Está bien, Diego? Está perfectamente bien. Comió quesadillas, jugó en el jardín, y tuvimos una plática muy bonita sobre el respeto y el amor propio. Samuel winció como si mis palabras le hubieran dolido físicamente. Mamá, ¿sí? ¿Es feliz aquí? La pregunta me tomó por sorpresa. No era lo que esperaba escuchar. Muy feliz, Samuel. Más feliz de lo que he sido en años. Me da gusto, dijo, y por primera vez en meses, su voz sonó sincera. Aunque me duela admitirlo, me da gusto que sea feliz. Diego salió corriendo de la casa y se abrazó a las piernas de su padre. Papá, la casa de la abuela es muy bonita. Tiene un jardín donde crecen tomates y desde su ventana se ve el lago. Y sus amigas de la iglesia hacen el mejor pan dulce del mundo. Samuel me miró por encima de la cabeza de Diego, y en sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo. Respeto. Cuídese mucho, jefa, me dijo al despedirse. Y gracias por cuidar tan bien a Diego. Esa noche, después de que se fueron, me arrodillé frente a la pequeña imagen del Sagrado Corazón que había puesto en mi nueva sala, y oré con más gratitud de la que había sentido jamás. Gracias, Jesús, susurré, por enseñarme que el amor verdadero comienza por amarse a uno mismo lo suficiente como para no permitir que lo maltraten. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida. Y gracias por confirmar que tomar esta decisión no fue egoísmo, sino amor propio. Por primera vez en décadas, mis oraciones no terminaron pidiendo por otros. Terminaron dando gracias por mí misma. Y se sintió como la oración más cristiana que había hecho en toda mi vida. Un año después de haber dejado esa casa en Guadalajara donde me habían hecho sentir como un estorbo, estoy sentada en mi terraza viendo el atardecer más hermoso que he visto en mi vida. El lago de Chapala refleja los colores del cielo como un espejo dorado, y el aire huele a gardenias que florecieron en mi jardín por primera vez esta primavera. Hoy cumplí 64 años, y por primera vez en décadas, mi cumpleaños fue exactamente como yo quería que fuera. Mis amigas del grupo de oración vinieron por la mañana. Doña Esperanza trajo un pastel de 3 leches que hizo especialmente para mí, con una velita que decía «Nuevo comienzo» en lugar de un número. Leticia me tejió una chalina color lavanda que combina perfectamente con mis vestidos de domingo. Y María Elena me regaló un pequeño cuadro bordado con el versículo que se ha convertido en el lema de mi nueva vida. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. No hubo gritos,
No hubo drama, no hubo quejas sobre el sabor del pastel o el color de la decoración. Solo mujeres que se quieren genuinamente, celebrando juntas la vida de una de ellas. Por la tarde llegó mi sorpresa más grande. Diego y Mateo, mis nietos, acompañados por Samuel. Pero esta vez no venían a regañadientes o por obligación. Venían porque querían estar aquí, porque habían pedido específicamente venir a celebrar conmigo. ¡Abuela!, gritó Mateo corriendo hacia mí con los brazos abiertos. A los 9 años era pura energía y sinceridad. Papá nos dejó traerte esto. Me mostró una tarjeta hecha a mano, con dibujos de flores, y una casa junto a un lago que claramente representaba mi nuevo hogar. Adentro, con su letra de niño, había escrito: «Para la abuela más valiente del mundo. Gracias por enseñarnos que está bien alejarse de donde no te tratan bien». Las lágrimas vinieron inmediatamente, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de orgullo, de satisfacción, de saber que mis nietos habían entendido la lección más importante que podía dejarles. Diego, ahora con 11 años y más alto de lo que recordaba, se acercó a mí con esa seriedad que a veces adquieren los niños cuando han visto cosas de adultos. «Abuela», me dijo bajando la voz, «quería decirte que ya entiendo por qué te fuiste, y creo que hiciste bien». ¿Por qué dices eso, mijito? Porque desde que no estás, papá y mamá han tenido que hacer todo solos, y se han dado cuenta de todas las cosas que hacías por nosotros que ellos ni siquiera notaban. Samuel, que había estado callado desde que llegaron, se acercó lentamente. Se veía diferente, más delgado, quizá, pero sobre todo más humilde. Como si estos meses sin mí le hubieran enseñado cosas que no quería aprender, pero que necesitaba saber. «Hola, jefa», me dijo con esa sonrisa tímida que ponía de niño cuando sabía que había hecho algo mal. «Hola, mijo. ¿Cómo estás?» «Cansado», admitió con una honestidad que me sorprendió. «Muy cansado. No sabía lo mucho que usted hacía por nosotros hasta que ya no estuvo ahí para hacerlo». Me invitó a sentarnos en las sillas que tengo bajo la bugambilia, lejos de los niños que estaban explorando mi jardín con la fascinación que solo los niños pueden tener por las cosas simples. «Mamá, vine a pedirle perdón». Las palabras salieron de su boca como si le doliera pronunciarlas, pero como si también lo aliviara poder decirlas. «Perdón por qué, Samuel. Por todo. Por permitir que Roberta la tratara mal. Por no defenderla cuando debía hacerlo. Por decirle que esta no era su casa cuando usted había hecho tanto por nosotros. Por planear internarla sin consultarle. Por haberme convertido en alguien que mi papá no habría reconocido». La mención de Aurelio me llegó al corazón. Mi esposo había criado a Samuel con valores que, en algún momento de estos últimos años, se habían perdido entre las presiones del matrimonio y las exigencias de una vida que se había vuelto demasiado complicada. ¿Y Roberta? ¿Ella también se arrepiente? Samuel suspiró y miró hacia el lago, como buscando las palabras correctas en el agua tranquila. Roberta está en proceso. Le cuesta trabajo admitir que se equivocó, porque eso significaría reconocer que perdimos algo valioso por su orgullo. Pero los niños han estado preguntando mucho por usted, y eso la ha hecho reflexionar. No necesito que se arrepienta, mijo. Necesito que entienda. Hay una diferencia. ¿Cuál? El arrepentimiento viene de la culpa. El entendimiento viene de la sabiduría. Yo no quiero que Roberta se sienta culpable por el resto de su vida. Quiero que entienda que las relaciones familiares no pueden construirse sobre la base de que una persona se sacrifique completamente por la comodidad de las demás. Samuel asintió lentamente, como procesando cada palabra. ¿Hay alguna posibilidad de que alguna vez consideraría volver? La pregunta que había estado esperando durante meses finalmente había llegado, pero mi respuesta estaba clara desde hacía mucho tiempo. No, Samuel, no voy a volver. Pero eso no significa que los haya dejado de amar. No entiendo. Mira este lugar, le dije señalando mi casa, mi jardín, el lago que se extendía frente a nosotros. Aquí soy Lidia Morales, no la suegra de nadie, no la abuela que cuida niños gratis, no la empleada doméstica sin sueldo. Aquí soy una mujer completa, con amigas que me respetan, con una comunidad que valora lo que tengo que ofrecer, con una vida que construí yo misma según mis propios términos.
pero somos su familia. Ustedes son mi familia, pero yo también soy mi propia familia. Y durante muchos años me olvidé de eso. Nos quedamos en silencio unos minutos, viendo a los niños perseguir mariposas entre mis plantas de chile. ¿Podemos visitarla? ¿Podemos traer a los niños seguido? Por supuesto, pero bajo diferentes condiciones. Vendrán porque quieren verme, no porque necesitan una niñera gratuita. Vendrán a pasar tiempo conmigo, no a que yo les resuelva problemas que pueden resolver solos. Y vendrán con respeto, no con la actitud de que me están haciendo un favor. Me parece justo. Y Samuel, si Roberta viene algún día, tiene que venir preparada para pedir perdón. No disculpas tibias o justificaciones. Perdón genuino, porque lo que me hizo no fue un malentendido o un problema de comunicación, fue crueldad deliberada. Samuel asintió, aunque vi en sus ojos que sabía lo difícil que iba a ser convencer a su esposa de hacer algo así. Cuando se fueron esa tarde, los acompañé hasta el taxi que los llevaría de regreso a Guadalajara. Diego me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Abuela, cuando sea grande quiero ser valiente como tú». Esas palabras valían más que cualquier herencia material que pudiera dejarle. Esa noche, después de lavar los platos de mi pequeña celebración y de regar mis plantas como hago todas las noches, me senté en mi sala con mi Biblia en el regazo. Abrí al azar y mis ojos cayeron en un versículo de Isaías que parecía escrito especialmente para mí. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cosa nueva. Eso era exactamente lo que Dios había hecho en mi vida. Había abierto camino en el desierto de mi soledad. Había hecho brotar ríos de alegría en la sequedad de mi corazón herido. Me arrodillé como hago todas las noches, pero esta vez mi oración fue diferente. Señor Jesús, hace un año no sabía si tenía el valor para cambiar mi vida. Tenía miedo de estar siendo egoísta, de estar fallando como cristiana al alejarme de mi familia. Pero hoy entiendo que tú me diste este valor porque sabías que yo merecía una vida mejor. Gracias por enseñarme que el amor propio no es pecado cuando viene del reconocimiento de que somos tus hijas amadas. Gracias por mostrarme que perdonar no significa permitir que me lastimen una y otra vez. Gracias por este nuevo comienzo, por estas nuevas amistades, por esta paz que nunca había conocido. Te pido que bendigas a Samuel, que está aprendiendo a ser mejor hombre y mejor padre. Te pido que toques el corazón de Roberta, no para que regrese conmigo, sino para que aprenda a valorar a las personas mayores en su vida. Y te pido especialmente por mis nietos, para que crezcan sabiendo que el respeto y el amor propio son valores que no se negocian. En el nombre de Jesús, amén. Cuando terminé de orar, me quedé sentada en mi pequeña sala, rodeada del silencio tranquilo de mi nueva vida. No era el silencio tenso de alguien que espera el siguiente insulto o la siguiente humillación. Era el silencio pacífico de alguien que finalmente ha encontrado su lugar en el mundo. En mi mesa de centro tenía una foto nueva. Mis amigas del grupo de oración y yo, tomada la semana pasada después de misa. Estamos todas sonriendo genuinamente, con esa alegría que solo pueden tener las mujeres que han aprendido a valorarse a sí mismas. Al lado de esa foto, tengo la tarjeta que Diego me hizo para mi cumpleaños y una pequeña nota que escribí para mí misma el día que me mudé aquí. Lidia, recuerda siempre que merecías esta felicidad. No fue egoísmo, fue amor propio. Y el amor propio es un regalo de Dios. Mientras me preparaba para dormir, pensé en todas las personas que tal vez están viviendo lo que yo viví durante tantos años. Mujeres que se han acostumbrado tanto al maltrato que ya no lo reconocen como tal. Personas mayores que piensan que su único valor está en lo que pueden hacer por otros, no en quiénes son como seres humanos. Y quise decirles lo que ahora sé con certeza absoluta. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es egoísta alejarse de donde no te valoran. Y nunca es pecado amarse a uno mismo lo suficiente como para exigir respeto. Dios no nos puso en este mundo para ser mártires innecesarias de familias que no nos aprecian. Nos puso aquí para ser felices, para servir con amor y para vivir con dignidad. Y esa es una lección que vale la pena aprender.
sin importar la edad que tengas cuando finalmente la entiendes. Para ti que has llegado hasta el final de esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez una situación parecida? ¿O conoces a alguien que haya tenido que elegir entre su propia dignidad y mantener la paz familiar? ¿Cómo la fe los ayudó en ese momento? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, por favor deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.